nombre es Ailu, presidenta del SEDAM. Bueno, vamos a iniciar esta charlita. Gracias primero a todos por venir, por sumarse. Gracias a David, a Romy, a Mariela por también hacerse presentes y venir acá a compartir con todos nosotros. Mariela Ruggeri, referenta del Movimiento Federal de la Danza, una luchadora histórica por la ley de la danza. Es reconocida no solamente acá en Buenos Aires, sino también en el país en general. Romina del Pla, diputada por el Frente de Izquierda, diputada nacional del Partido Obrero, que, bueno, cuarta firmante del proyecto de ley por el aborto legal, conocida también como la mata bebé. Quizás habrán escuchado por ahí, en un reel. Y ahora, bueno, viene a presentar el proyecto del proyecto por la ley de danza. Bueno, y contarles un poquito que esta charla se da en el marco de una agenda grande que tenemos desde el SEDAM en apoyo a esta presentación de la ley, para ver cómo colaboramos, cómo le ponemos el cuerpo para que finalmente salga, y también cómo cómo acompañamos la presentación, que es el 10 de noviembre en Congreso, que desde ya tiro el chivo. Nos vamos a estar encontrando acá en el patio de Loria a las 2 para ir todos juntos al Congreso, a la audiencia pública, y a intervenir, a hacer clases públicas. Queremos organizar también una movida allá. Venimos ya de tener una reunioncita abierta hace unas semanas para ver qué iniciativas teníamos. Ahí mismo salió la propuesta de hacer la bandera, que hoy estuvimos haciendo desde temprano, la fotito que hicimos antes de comenzar. También salió la iniciativa de hacer un mural la próxima semana, el martes 8 también. Tenemos muchas banderas. El martes 8 también vamos a estar haciendo un muralcito en el patio, pared a definir todavía, pero bueno, donde nos vean con los tarros de pintura se suman. Vamos a estar haciendo eso y ensayando la intervención también del jueves, porque ya vamos a estar a 2 días. Así que invitados a seguir sumándose. Y después, bueno, desde ya mencionar que el BUM se pronuncia a favor de este proyecto de ley, porque, bueno, entendemos que tiene muchos puntos que nos benefician, puntos de los cuales nos van a estar contando mejor ahora Romy y Mariela, pero bueno, eso. Bueno, a pleno, vamos con todo en esta gran charla que tenemos. No sé si quieren hablar un poquito cada una, por ahí lo que quieran igual, pero 15, 20 minutitos cada una, si querés empezar vos, y después abrimos una ronda de preguntas, ¿les parece? Así que pueden anotarlas o acercarse o preguntarme, o pedir la palabra, eso como ustedes quieran. Así que, ¿querés empezar vos? Dale. ¡Aplausito! ¿No? ¿Se escucha bien el micrófono? Hola. No se escucha. Hola, hola. Ah, muy cerquita. Sí, sí. Bueno, no estoy... Y hablar fuerte. Sí. Bueno. Claro, hacía los gritos pelados. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿sí? por habernos invitado. Yo quiero también presentar a David Señorán, que es docente de acá de la institución, bueno, reconocido coreógrafo y es coordinador del Movimiento Federal de la región AMBA, ¿sí? Bueno, eso para presentarlo. Y bueno, ¿qué decir? Decir que es necesario que tengamos un Instituto Nacional de la Danza. Es necesario, absolutamente necesario, porque antes... Esto empezó en agosto de 2008. Para mí, en mi vida, empezó en agosto de 2008. Me lo acuerdo muy, pero muy bien. Ahí se me instaló el chip. Y antes decíamos, queremos una ley nacional de danza. No, no queremos. Necesitamos una ley nacional de danza. Nos urge tener una ley nacional de danza. Hace tantos años, ¿no? Como 14 años, ese chip se me instaló acá adentro.
porque yo era alumna acá y me recibí acá y tuve la suerte de tener un docente que se llama Marcelo Ice Moyano, que lo conocen, y él empezó a hablar de ese tema y él fue el que comenzó con ese tema y yo dije, bueno, por acá va el asunto y no voy a dar más detalles, pero ahí empecé. Y fue en agosto de 2008, porque ahí hicimos la primera reunión en la explanada de la Casa de Gobierno, en Balcarce 50. Y de ahí no paré más. Y cuando digo no paré más, es real, o sea, ni siquiera un día. Porque eso es lo que tenemos que hacer, gente. Esto no puede ser una eventualidad. No puede ser así como una cosa emocional. Bueno, sí es emocional, pero no una emoción eventual. Tiene que ser una emoción instalada, porque nos va la profesión en eso. Sabemos que nos va la profesión. O sea, nosotros somos el sector, la cultura más precarizado, ¿sí? Un sector que está precarizado y que precariza, las dos cosas. Porque si vos estás precarizado, tenés la tendencia a precarizar. Bueno, no voy a ahondar porque hay gente que sabe mucho más de eso, pero lo digo por lo menos como título. Y nosotros tenemos también una vida útil, o sea, tenemos una vida útil como intérpretes, más allá de que podamos tener 68 años y bailar, ¿sí? Más allá de eso, o 78, ¿sí? Pero en general tenemos una vida útil. Y tenemos un problema también, entre la cantidad de problemas que tenemos, es que nuestra actividad está polarizándose hacia exclusivamente la docencia. Lo sabemos. Mire, poné la cámara para allá y poné que todo el mundo hace así. Entonces, nosotros tenemos un hacer dentro de la danza que tiene un espectro amplísimo, amplísimo. Podríamos nombrar así, abuelo de pájaro, la interpretación, la docencia, la creación, la investigación, la gestión, y sigue, y sigue, y sigue. Y va de suyo pensar que es un derecho que cada uno podamos hacer lo que elijamos hacer. Y que si el día que no podemos ser más intérpretes en lo que sea que hagamos, podamos derivar a otra cosa. Y si queremos ser creadores o creadoras, podamos hacerlo. Tenemos el derecho, o sea, tenemos un derecho. Entonces tenemos que laburarlo, tenemos que trabajarlo. Y esto es una manera. Esta es una manera. O sea, en nuestro país no existe otra manera. O sea, tenemos el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, el del Cine. ¿Perdón? O sea, a ver, necesitamos el Instituto Nacional de la Danza. Y si no es así, tenemos que urgente dar un debate serio, comprometido, con todas las partes, de un lado y del otro. O sea, el Estado, entendiendo el Estado como el Estado-gobierno y el Estado-pueblo, ¿sí? El Estado-gobierno y el Estado-pueblo, poniéndose de acuerdo por qué no tenemos una ley nacional de danza, por qué no es viable, como me lo han dicho muchas veces, no es viable. Bueno, yo a esta altura quiero que nos digan por qué no sería viable. Y entonces discutamos esa viabilidad, discutamos si este proyecto no es viable. Bueno, entonces pongámonos a trabajar sobre la viabilidad del proyecto o de lo que devenga del proyecto o de lo que sea. Pero no podemos sacarnos de la cabeza el chip de que la danza en la República Argentina necesita la protección de un Instituto Nacional de la Danza para empezar a hablar. Para empezar a hablar de un organismo de fomento que ponga en valor todo el hacer de la danza y todo digamos, el patrimonio cultural intangible o tangible, o como se lo quiera llamar, que representa la danza en cada una de las personas que lo hacen en cada lugar recóndito de la República Argentina. O sea, eso tiene que ser algo que sea palpable y como si dijera, tomo mate y hablo del tema y no me lo saco de la cabeza. No se lo pueden sacar de la cabeza porque si nosotros no somos los que
los que llevamos adelante esa reivindicación, esa bandera, no lo va a hacer nadie. Nadie, pero nadie, nadie. Olvídense, no va a venir el gobierno X a decirte, che, te veo mal, no bailás mucho. ¿Qué tal si te doy un instituto? No va a ocurrir, no va a ocurrir. Entonces, no voy a decir acá cosas que ya recontra sabemos, pero las reivindicaciones de los trabajadores en el mundo se hicieron a partir de los trabajadores y trabajadoras, no se hicieron a partir de otro lugar. Entonces, vayamos por eso, sigamos insistiendo. Vieron que nosotros tenemos corrido el umbral de dolor. Saben eso, ¿no? Te lo cuento. Nosotros tenemos corrido el umbral de dolor, porque entrenamos mucho, entonces eso se va corriendo, ¿no? Es una cosa fisiológica. Bueno, corramos el umbral acá también. Corrámoslo por todos lados. Corramos el umbral de dolor ante la negación. O sea, corrámoslo y sigamos trabajando para que eso sea un ni, sí, vamos. Porque si no, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Bueno, esa es mi introducción. Después puedo seguir un poco más. Bueno, ¿cómo les va? Yo estoy acostumbrada a gritar por ahí, ¿no? Muy bien. Característica gritona. Bien. ¿Cómo les va? Buenas tardes. La verdad, un gusto estar acá. Y bueno, y también un gusto ser parte de este movimiento para que se trate la ley de la danza. Así que la verdad que cuando ellos me vinieron a visitar, era como toda una novedad en un punto, porque yo no pertenezco al ámbito, pero sí me pareció interesante la importancia de ayudar a impulsar que este debate se abra y que se apruebe esta ley. Y esto es importante porque, claro, como decía Mariela, vienen de un montón de años de intentarlo, de frustraciones. Bueno, y van pasando cosas. El primer día que nos vimos, estaban sorprendidos porque bueno, habían estado hablando con otras y otros legisladores, pero nunca directamente, no habían pasado el asesor. Y claro, nosotros funcionamos de otra manera, nuestras bancas están al servicio de las luchas, así que abrimos la puerta y bienvenidos, acá estamos. Entonces estaban sorprendidos de esta situación. Pero en primer lugar nos parece fundamental, y por eso nosotros de la banca del Partido Obrero, en el Frente Izquierda, estamos impulsando y hemos hecho propio este proyecto de ley para poder abrir este debate. Y ustedes fíjense cómo son las cosas. Se presentó el proyecto, se empezó a mover y ya hay gente preocupada, ¿no? Entonces ya empieza el debate y que acá, que allá, Bueno, perfecto. Primera parte cumplida. Estamos motorizando el debate y estamos obligando también a otros a que se muevan. ¿Se entiende? Porque si no les gusta el proyecto nuestro, bueno, a ver que aparezca el otro, que digan, que hagan, que vean a quién convencen, ¿se entiende? Entonces, primera parte cumplida. Ya se empezó a mover el avispero, uno diría, ¿no? Entonces esto me parece importante y nosotras estamos completamente a disposición para esto. Y queremos que se apruebe. ¿Sí? Esto es como cuando se trató la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En un momento de tanta rutina, tantos años de presentarse el proyecto, se volvía al debate, bueno, a ver cuántas firmas juntamos para representar el proyecto. Y en un momento no, en un momento la situación era para otra cosa. Era para que se apruebe el proyecto. Entonces, ahí medio rompimos un poquito el hielo con otra compañera, con Vanina Biasi, que por ahí algunas las conocen, y rompimos el hielo y dijimos, no, ¿cuántas firmas vamos a presentar? Lo que acá hay que discutir es cuándo se va a aprobar, no cuántas firmas vamos a presentar. Entonces, me parece que en ese punto, con la ley de la danza, ocurre lo mismo. Pasaron muchos años, muchas frustraciones, muchas vueltas. Bueno, ahora queremos la ley. Y esto es importante. ¿Y por qué queremos la ley? Bueno, porque, como acá se planteaba, es necesario que haya un instituto nacional
que proteja la actividad, que la fomente, pero por sobre todas las cosas que se haga cargo de que no es que simplemente la gente baila, ¿sí? La gente baila, pero baila y también necesita espacios donde hacerlo, también no es solamente una expresión artística que está muy bien, sino que también en muchos casos quien decide dedicarse a esto también se está asumiendo en un punto como trabajadora, como trabajador de la cultura. Y en ese sentido tiene que tener protección, tiene que tener salario, tiene que estar en condiciones, no tiene que estar precarizado, tiene que tener espacio donde desarrollar su tarea, no tiene que pagar para poder bailar, como le pasa, por ejemplo, a muchos músicos que para poder tocar tienen que pagar. Bueno, no, queremos que haya una protección estatal y un financiamiento de la actividad en todos los niveles y no que sea simplemente la idea de que, bueno, como es algo que a la gente le gusta hacerlo y que estudia para hacerlo y que le gusta seguir perfeccionándose, bueno, que se arregle. ¿Se entiende? No, no es así, no funciona de esa manera, ni puede funcionar ninguna actividad de esa manera, porque más tarde o más temprano va a depender de quién tiene los recursos. Y entonces termina siendo también un problema clasista. ¿Se entiende? ¿Quién puede? Y bueno, bailará quien que tenga una familia que le financie la actividad y no quien tenga que ir a trabajar. Porque obviamente, como acá se decía, y de docencia conozco mucho, si uno se dedica solamente como salida laboral a la docencia, bueno, probablemente llegue un momento en que no quiera ir a bailar a ningún lado. ¿Se entiende? Porque va a quedar tan cansado, tan agotado que en muchos casos, ¿se entiende? La propia actividad artística y demás va quedando subsumida por una cuestión bastante elemental que es garantizarse el sustento cotidiano. Entonces, en ese sentido, la docencia es hermosa, yo me dedico a eso también, pero también hay que ver que si uno también hace otra actividad y se tiene que expresar y tiene que tener esa libertad, tiene que tener también la cabeza, el cuerpo, el entrenamiento, poder hacerlo y disfrutarlo. Si no, viene la alienación, ¿se entiende? Y es esa contradicción porque se convierte también una actividad que debería ser creadora en una actividad alienada. Y eso es lo que justamente tenemos que tratar de evitar. ¿Qué hemos planteado en este proyecto? ¿Qué me parece que hay que destacar? Porque obviamente van a empezar a aparecer otros proyectos de pronto. ¿Qué nos parece importante como elementos distintivos? 2. En esta creación del Instituto Nacional de la Danza, lo primero que nos parece importante y está planteado en el proyecto es que tiene que ser con autoridades electas por los integrantes de la comunidad de la danza. Esto es clave, porque si no, ¿qué ocurre? Cada gobierno va creando instituciones de distinto tipo para que sean presa del lobby de la rosca de a ver a quién nombran, ¿sí? Y entonces empieza a haber camarilla. El que obtiene su autobolsa de trabajo, digamos, para el sector y sus allegados, y después, ¿qué importa la actividad a la que había que proteger? ¿Se entiende? Lo que pasa a ser un fin en sí mismo es la entidad, no la actividad que había que proteger. Y por lo tanto entendemos que eso hay que evitarlo, porque aparte ya lo hemos visto funcionando en otras actividades, el problema. ¿Se entiende? Las designaciones por parte de los gobiernos, que se convierten en botines para los negociados, las negociaciones y demás, y no es eso lo que queremos de un instituto, en este caso de la danza, sino que sus autoridades sean electas por la comunidad, por el voto directo, y bueno, irán siendo renovadas, cambiadas, reiteradas, etcétera, de acuerdo a cómo se vea que también van desempeñando la tarea. ¿Se entiende? Si lo hacen bien, si lo hacen mal, si están apegados a los temas que son de interés de la comunidad de la danza o no. ¿Se entiende? Y entonces ese es un punto que me parece importante, distintivo para tratar de defenderlo. El otro tema que nos parece importante es el del financiamiento, porque obviamente si no hay un financiamiento de un instituto y de sus actividades es una expresión de deseos, ¿se entiende? Bueno, está bien, muy lindo, vamos a crear un instituto, muy bien, ¿y con qué funciona? Hacemos una colecta, juntamos, ¿se entiende? Hacemos un festival. Bueno, pero todo eso no alcanza, ¿se entiende? Entonces el problema del financiamiento es fundamental. Por eso
el financiamiento debe ser bastante específico. Ustedes vieron que se acaba de aprobar después de muchas vueltas y muchas dilaciones el Fondo de la Cultura. Se prorrogó una asignación especial, bueno, por 50 años. Fue una gran batalla. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente había siempre una trampa. ¿Por qué? Porque al no ponerlo por un tiempo o con una asignación permanente, incluso tampoco 50 años es permanente, el problema que se presenta es que obviamente cada vez que se va a vencer empieza a ser una moneda de cambio, ¿sí? Bueno, está bien, lo renovamos, sí, vienen y me apoyan a mí, lo digo figuradamente, ¿se entiende? Nosotros no utilizamos esos criterios. ¿Se entiende? Entonces empieza a ser como una medida de presión. Bueno, esperá, vamos a renovar el fondo específico, sí, tal cosa. Vamos a hacer tal otra, sí, tal cosa. Entonces se pierde toda libertad de actuación. Bueno, finalmente con mucha lucha se logró la continuidad, pero tiene enormes dificultades, ¿sí? La cuestión. Entonces, el tema del financiamiento es clave. Entonces, ¿qué hemos puesto? Hemos puesto varios ítems, no creando impuestos nuevos ni nada que se le parezca, sino asignando de recursos que ya existen, por ejemplo, los recursos del ENACOM. Es fundamental. La entidad que se encarga de las telecomunicaciones y demás, fundamental, tiene mucha plata y hace muchas cosas. Está muy bien que una parte venga para este lado, ¿sí? Eso fundamental. El segundo tema ligado a esto es que, si bien por supuesto no estamos ni fomentamos el juego, porque entendemos que es un problema, es una enfermedad, sí entendemos que si van a habilitar el juego y van a cobrar un impuesto, está bien que una parte también venga a sostener el Instituto de la Danza, ¿sí? Si en algún momento modifican eso, perfecto, se buscará otra fuente de financiamiento, no hay ningún problema, pero como ya existe todo lo que ya existe, ¿se entiende? No estamos inventando nada nuevo, sino reasignación de recursos a usos mucho más interesantes, por ejemplo, que pagarle la deuda al FMI, ¿no? Y no es una cuestión retórica, sino que nos parece mucho más útil, ¿sí? Sostener el Instituto Nacional de la Danza que pagar una deuda a acreedores que, por supuesto, son acreedores de una deuda ilegítima y fraudulenta, ¿no? Podría citar un montón de otros ejemplos de dinero que se utiliza para cuestiones que no valen la pena y sin embargo que allí están. Subsidios de distintos tipos a distintos sectores patronales, etcétera. Entonces, bueno, ahí le hemos puesto una importancia al tema del financiamiento. Bueno, obviamente, como no se nos escapa que estamos en una época de ajustes, acaba de aprobar media sanción al proyecto de presupuesto, que tiene recortes por todos lados, no se nos escapa que no es que, bueno, están esperando para asignar, ya, dicen, bueno, acá nos están sobrando estos recursos, ya vengan porque nos está sobrando, entonces no sabíamos a qué asignárselo, vengan que necesitamos que se cree este instituto, así se lo asignamos. No, hay que hacer un proceso de movilización. Esto es como todas las cosas, como decía Mariela, nada desde el punto de vista de los trabajadores, trabajadoras, derechos de mujeres y diversidades, etcétera, a estudiantes, ha surgido por por generación espontánea, al contrario, todo ha sido el resultado de luchas, ¿sí? Luchas, reclamos, organización, y entonces, efectivamente, para que este proyecto se trate, lo que necesitamos en un punto es reforzar el proceso de organización y movilización. Ustedes se darán sus métodos, nosotros vamos a poner todo lo que tenemos a disposición para hacerlo, pero es clave que, así como se han aprobado, se han obtenido otras conquistas, en este sentido es clave ese proceso de organización, de movilización. ¿Qué me parece que tenemos en lo inmediato? Bueno, obviamente desde la banca ponemos todo lo que se pueda y por supuesto desde todas las iniciativas serán libres y las acompañaremos en la medida que necesiten de nuestro apoyo, pero empezamos con esta presentación el día jueves 10 en una audiencia pública con la invitación
no solo a las diputadas y diputados que han firmado este proyecto, sino a todos los diputados y diputadas que quieran venir. ¿Se entiende? Porque a lo mejor alguno no firmó el proyecto, pero quiere saber de qué se trata. Quiere también saber cuánto está la comunidad de la danza dispuesta a movilizarse para defenderlo. Porque esto es clave. ¿Se entiende? Más de uno mira y dice, a ver, acá va a haber un movimiento, va a haber un reclamo, o esto si no se trata queda en un cajón y nadie dice nada. Miren ustedes lo que está pasando con la ley de humedales, ¿no? Ley de humedales, el problema del ambiente y demás, ahí que la sacan del cajón, que la meten en el cajón, que la sacan del cajón, que la meten en el cajón. ¿Se entiende? Donde ven que retrocede un poquito o mengua un poquito el movimiento de lucha de las organizaciones socioambientales, vuelve al cajón, ¿no? Ven que lo sacan del cajón. Ahora el jueves de nuevo lo van a sacar del cajón. Bueno, claro, pero ¿para qué? Bueno, porque siguen distrayendo, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Para que se apruebe, para que se avance, tiene que manifestarse que hay un interés de la comunidad de la danza en que esto realmente camine. Más de uno va a definir su apoyo si ve que hay un movimiento. Si ve que no pasa nada, dice, bueno, yo qué necesidad tengo de jugarme en esta situación, ¿se entiende? Entonces, por eso la audiencia nos parece clave. Es a las 3 de la tarde, el jueves, en el anexo C, que es el mismo lugar donde se presentó el proyecto jueves 10, a las 3 de la tarde, es el mismo lugar, en el mismo salón donde se presentó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde se presentó la otra vez la de humedales y demás. Así que es un lugar lindo, grande, para demostrar cuánto interés hay, así que creo que tiene que ser absolutamente masivo. Y bueno, justamente un tema, y con esto cierro, es que acá se mencionaba el tema de la precarización, ¿no? Miren, recién venía pasé a saludar y apoyar la lucha de los residentes y concurrentes de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, imagínense, un sector tan necesario como la salud, sin embargo, con sus residentes, sus concurrentes en situaciones realmente espantosas. Concurrentes ni siquiera cobran, residentes cobran apenas la canasta de pobreza, gente que ha estudiado muchísimos años, bueno, que deja un esfuerzo enorme, han estado en la primera línea durante la pandemia. Estaban también después los compañeros del Hospital Garrahan, que también están reclamando, porque bueno, un hospital de excelencia en el país para la atención de la niñez, y sin embargo, bien, gracias, suponen que pueden cobrar muy poco y sistemáticamente tienen que salir a luchar por reclamos, bueno, muy elementales, ¿no? Que es que hasta se sostenga el espacio desde el punto de vista de infraestructura, se nombre el personal y sobre todo que se termine la precarización laboral. O sea, un trabajador, una trabajadora que no tiene condiciones garantizadas mínimas de continuidad, de sostén. Bueno, eso en el ámbito de la cultura es casi, digamos, la moneda corriente. Un primer aspecto es que muchas veces, y yo ayer daba una charla sobre el estatuto del docente, que un escollo que las y los docentes, ya ni siquiera metiéndonos en el ámbito de la cultura, las y los docentes de educación común, una primera fase que tuvimos que atravesar en nuestra historia es reconocernos como trabajadoras y trabajadores, ¿no? Salir de la idea de la profesionalidad, de que quizás estamos por encima de algún otro sector, ¿no? Entonces, recién a partir de reconocernos como trabajadoras y trabajadores es que se pudo pelear fuertemente por los derechos contra la precarización y por la estabilidad, por el estatuto, etcétera. Bueno, en el ámbito de la cultura creo que también es fundamental la idea de que, en definitiva, a la vez que es una expresión artística y que cada una y cada uno y cada una son artistas, a la vez también son trabajadores y trabajadoras en la mayoría de los casos, ¿sí? Por no decir todos. Entonces, en ese punto me parece que es clave asumir ese rol y, por lo tanto, quien es trabajador tiene que tener una estabilidad y un derecho reconocido. Y en ese punto hay que pelear muy, muy, muy fuerte contra la precarización. Así que, bueno, desde ya
a disposición completamente y bueno, todo lo que sea necesario, acompañar. Muchas gracias. Sí, sí. Yo quiero decir alguna cosita más. Primero es que danza es trabajo. No importa de qué manera, danza es trabajo. Sea como sea, quien lo haga, donde lo haga. Eso es así. Después, hay otra cosa que es súper importante que tengamos en cuenta y es el conocimiento. O sea, nosotros tenemos que saber, o sea, fehacientemente, qué derechos tenemos, fehacientemente, o por lo menos de la mejor manera posible, porque somos sujetos de derecho, pero eso no quiere decir que los tengamos así a la mano. Y quiero leer dos palabras, dos líneas, tres líneas que están en los fundamentos del proyecto de ley, están en los fundamentos del proyecto de ley desde hace mucho tiempo, ¿sí? Bien, por ejemplo, la vinculación entre el Estado y la cultura tiene un rango constitucional. La Constitución Nacional, en el inciso 17 del artículo 75, dice: dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. Bien. En el inciso 22 del mismo artículo, la Argentina adhiere a los tratados internacionales de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo. En el año 2006, en el primer Congreso de Cultura de Mar del Plata se concluyó, entre otras cosas, que era necesario crear un marco legal para aquellas artes escénicas que aún no poseyeran ese resguardo. 2006, ¿sí? Y otra cosa, y con esto termino, que estaría bueno que, digamos, que lo pongamos en valor, ¿sí? Lo sepamos y lo pongamos en valor, porque no es solamente saberlo, es actuar en consecuencia. Propiciar una legislación concerniente a la danza implica avanzar en tres vertientes dentro de la danza y los derechos culturales. En primer lugar, son los derechos que remiten a los derechos culturales relativos a la protección y promoción de la diversidad cultural. En segundo lugar, el derecho a la cultura, que refiere a los derechos culturales en tanto se ocupan de garantizar el derecho a la expresión, el acceso y el goce de tradiciones y creaciones propias y ajenas. Y en tercer lugar, el derecho de la cultura, referido a la normativización y fomento de un sector específico de las artes. Y es en esas tres vertientes hacia dónde debe ir la legislación, ¿sí? Esta legislación. Hacia eso se tiene que legislar. Y eso es lo que nosotros tenemos que militar. Más allá del artículo 8, que está bien, el artículo 2, que eso se va a hacer en comisiones. Pero nosotros tenemos que militar esos derechos, sin ninguna duda. Y también militar de que el proyecto entre en comisión. Porque si no entra en comisión y no se discute, sigamos tomando mate, gente. Gracias. Démosle un aplauso más grande a estas dos luchadoras. Ley de danza, Pipis, dale. Claro, por ahí va. Bueno, gracias a ambas. Mientras, si alguien tiene alguna duda, consulta, puede ir como bajándola en limpio y ahí acercamos. Nada, también comentar un poco que nosotros desde el Boom estamos haciendo una gran campaña para que los estudiantes de esta universidad también se asuman como trabajadores de la cultura, justamente, porque hay un problema, ¿no? Que parece que viene acá y es un estudiante, ¿no? Y es un estudiante en una burbuja aislado del mundo y de las condiciones materiales, y nosotros entendemos que no, que es fundamental la cuestión presupuestaria, justamente, porque no es que uno
produce con buenas intenciones, ¿no? Como nosotros necesitamos un instituto que tenga un presupuesto para poder financiar nuestras producciones, para poder financiar nuestra formación, para poder pagarle a la gente que trabaja con nosotros, digamos, ¿no? Para evitar esta tendencia a la precarización, ¿no? A ser precarizado y precarizar. A nosotros nos parece que la cuestión presupuestaria es fundamental y también, digo, haciendo una resonancia, y estoy rellenando para que ustedes vayan pensando sus preguntas, digo, haciendo una resonancia también con lo de los fondos de fomento de la cultura, que fue una lucha de meses y meses que todas las semanas tuvimos que ir a la puerta del Congreso para que se trate, para que se discute y finalmente para que se apruebe. Si nosotros no nos movilizamos y no nos ponemos a la cabeza de asumirnos como trabajadores de la cultura, también estamos cerrando puertas, porque la universidad tiene un ingreso eliminatorio que es una picadora de carne, acá digamos que es una frustración de muchos sueños de niños y niñas que quizás quisieran asumirse como bailarines, como artistas, como directores, como directoras, como coreógrafos, y no dan el paso, ¿no? Porque también uno tiene 17 años y la familia le dice como, bueno, nene, vos decís danza, ¿por qué no estudiás mejor administración de empresas? ¿Por qué no haces algo más digno con tu vida? Como si lo que nosotros no hacemos, digamos, no fuera algo que cualquier persona que tenga la potestad de decidir formarse dentro de la cultura, dentro de las artes escénicas, pueda acceder, pueda hacerlo y pueda profesionalizarse y producir como corresponde, porque si no también estamos teniendo un debate clasista, como decía Romina, de ver quién es el que produce la cultura efectivamente. Nosotros necesitamos asumirnos como profesionales de la danza, como futuros coreógrafos y coreógrafas, incluso muchas de las personas que están acá, yo sé que trabajan de la danza, que se parten el lomo laburando, entonces nos tenemos que asumir en ese lugar, ella, yo no tanto, todavía me estoy formando, evitemos el todavía me estoy formando, asumámonos como trabajadores y como trabajadoras de la danza y de la cultura y vamos por todo con esta ley, porque si no uno también se acostumbra, ¿no? Se acostumbra a las malas condiciones, se acostumbra a la precariedad y nosotros queremos acostumbrarnos a la lucha, a entender que el que lucha puede ganar y a que si nos organizamos podemos hacer que la universidad se pronuncie por la ley, que los estudiantes se pronuncien por la ley, que las compañías en las que laburamos se pronuncien y se movilicen el próximo jueves 10 en el Congreso y que también, digamos, sigamos movilizándonos porque la presentación es la primera parada y después hay que seguir por la lucha y una vez que se apruebe hay que luchar por la implementación porque nosotros no queremos un instituto en abstracto, no queremos una ley que sea declamativa, ¿no? Como, sí, todo bien con la danza. No, nosotros queremos condiciones para producir y eso lo vamos a hacer nosotros poniéndonos a la cabeza de esta lucha y tenemos todo por ganar, porque tampoco, digo, tenemos tanto, lamentablemente, así que tenemos todo por ganar. Así que nada, vamos con todo. Y nada, abrimos la ronda de preguntas. No sé si alguien quiere por ahí romper el hielo con algo. Bueno, qué nervios. Ahora que lo sepan todos. No, bueno, quería agregar nomás a la cuestión que aportaba Joaco acerca de la cuestión de reconocernos mismo como trabajadores de la cultura, que la ley de danza viene a colocar también un poco la cuestión de, bueno, cómo nos organizamos, inclusive como trabajadores de la cultura, porque tenemos todavía este techo que romper de reconocernos a nosotros mismos como trabajadores y bueno, con la ley de danza también hay que reconocer que vendría a colocar la necesidad de, bueno, estar reconocidos estatalmente y capaz inclusive organizarnos sindicalmente, ¿no es cierto? Muchísimos de nosotros somos, no sé, monotributistas, estamos en negro, o sea, por los ensayos no nos pagan a muchísimos de nosotros, así que la ley de danza no solo viene a ser una cuestión solo de la cultura, de la promoción de la danza, sino también de en sí, al reconocernos como trabajadores de la cultura, reconocer la necesidad de organizarnos como trabajadores de la cultura y en ese sentido también organizarnos en formas de instituciones, de sindicatos y bueno, de colocar, bueno, organizarnos, al reconocernos también como trabajadores de la cultura, organizarnos también con los trabajadores de distintos sectores. Porque por supuesto que bueno, nombramos muchísimo la situación de la lucha por los fondos de fomento, pero podemos entender que
A ver, esto va a sonar un poco al azar, de que los trabajadores tenemos que organizarnos entre todos, ¿no es cierto? No solamente, bueno, nosotros que vivimos entrelazadamente el cine, el teatro, la danza, sino en todos los sectores. Ahora, bueno, Romina colocó un poco la situación de los residentes y trabajadores. Bueno, está buenísimo también poder sumarnos a estas luchas y entender que mientras ataquen a cualquier sector de nosotros como la clase trabajadora, estamos todos siendo atacados y tenemos que organizarnos en conjunto. Y eso vino a colocar, por ejemplo, hace unas semanas veníamos de la lucha del SUNA, donde, por ejemplo, bueno, esto tiene un punto esta historia. Escuchen, tiene el punto de que, nada, veníamos de la lucha del SUNA, donde la patronal quiso romper un poco la huelga, quiso comprar, el SUNA es el sindicato del neumático. La patronal, para romper la huelga, quiso comprar neumáticos en Brasil y los trabajadores del sindicato del neumático de Brasil le dijeron, no vamos a romper la lucha, porque vamos a estar con el pueblo, los trabajadores del neumático argentino y vamos a defender que ellos también tengan condiciones. Y así los trabajadores ganaron. Y nosotros tenemos como trabajadores de la cultura entender que esos son nuestros caminos. Organizados en conjunto y colocando, digamos, la situación de organizarnos entre todos. Así que eso. Bueno, mientras siguen pensando sus preguntas, le voy a pasar la palabra a David un ratito y pregunten cosas, aprovechen ahora que que tenemos este panel estrella enfrente nuestro también para sacarnos dudas con respecto a los proyectos, a la cultura, a lo que quieran, ¿no? Pero aprovechen. Aplausito. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias. En este tiempito atrás, hace tiempito atrás, estuvimos compartiendo algunos pensamientos que siempre nos reunimos para darnos un poco de apoyo en común con todas las personas que hace tiempo y de distintas formas estamos colaborando para llevar adelante esta lucha, este pedido y lograr esto tan necesario para todos los trabajadores y trabajadoras de la danza y también para el pueblo todo, digo, un derecho como como el derecho que estamos, en el que estamos trabajando para lograr, es para todos. Cuando una ley se proclama, una ley se define, es para todos los ciudadanos de la Argentina, es decir, para aquellos que, como nosotros, trabajamos en la danza, pensamos, escribimos, investigamos, enseñamos en la danza, y también para todos los ciudadanos argentinos que deseen ver danza, que deseen encontrarse con la danza en la calle, en los teatros, en la televisión, en el cine. Es un derecho para todos, no solamente para nosotros. Eso quería compartirlo con ustedes, también contarles a modo de estructura, el Estado, gobierno, piensa las políticas culturales en forma de un gran paraguas que contiene, ¿no? Y a la vez cada uno de los otros institutos ya creados de las otras artes tienen su propio paraguas que resguarda en particular, ¿no? Entonces, pensándolo así, en esta imagen metafórica del paraguas que protege, digo, a los trabajadores y trabajadoras de la danza nos falta esa mirada en particular del Estado sobre nuestro hacer cotidiano, nuestro trabajo y nuestro arte. Me parece que, y la pregunta es, ¿por qué no tenerlo, no? ¿Por qué no? Si todas las demás áreas de la cultura así funcionan, ¿por qué no la danza? También quería decirles que la multisectorial nos apoya, como nosotros estuvimos apoyando en este periodo su lucha, la lucha de todos. También ahora están abiertamente, nos compartieron que están dispuestos a colaborar, por supuesto, con nosotros desde hace tiempo, y también decirle que estamos en diálogo con
otros hacedores de institutos, como Diego Boris, que es un gran colega y amigo de esta lucha también, que nos en muchas ocasiones nos tendió una mano, nos asesoró, nos escuchó, nos guió, teniendo él mismo la experiencia de llevar adelante semejante hazaña, ¿no? La de crear un instituto de la música, que también en ese momento era algo utópico, exactamente. Bueno, solamente compartirles eso y decirles que sucede, digo, que yo doy clases en este espacio y también en otras universidades, y sucede dos cosas paralelas, ¿no? Que una no mata a la otra. Me refiero a todo lo simbólico que encarnamos, pero también a todo lo concreto que encarnamos. Entonces me parece que una cosa hace que la otra sea posible y que nos toca esta tarea en la sociedad. Aparentemente elegimos este rol para llevar adelante en la sociedad en la que vivimos. Entonces pienso que tenemos mucha más que una sola dimensión para luchar. Así que muchas gracias y aquí continuamos con la palabra de los compañeros. Bueno, les cuento que en este rato acabamos de sumar en forma concreta la firma de otra diputada al proyecto. Así que ya somos 6 que firmamos, vamos avanzando y que también me están escribiendo estudiantes de un instituto terciario de zona sur que ya se enteraron y que ya quieren venir el jueves a la audiencia. Así que con todo. Bueno, preguntitas. Si a alguien le intimida el micrófono, puede preguntar de allá. O sea, eso como quieran. Y si hacemos teléfono descompuesto. Oh. Sí, de una. Ah, me preguntaste, me acordé. Nosotros ya hicimos el pedido, o sea, elevamos un pedido tanto de pronunciamiento de la universidad por la ley, como también justamente para que no se pase falta, tanto en esta actividad como el jueves. En esta actividad no lo logramos tanto, pero el jueves, entendiendo que es una instancia que conlleva, bueno, el Congreso, una presentación de ley, como que ya es otra situación, parecería que no van a poner faltas. O sea, no te lo confirmo porque no nos los respondieron concretamente. El lunes tenemos consejo, ya aviso, tipo el lunes hay consejo. Invitamos también a que vengan al consejo. El consejo es un espacio abierto al que los estudiantes pueden venir, acercarse. Y bueno, ahí lo llevaremos. También seguramente podemos hacer un pedido más concretamente de eso nuevamente. Pero bueno, ahí tendremos respuesta del todo. Y ya lo vamos a estar publicando. Y está bueno también si vienen al consejo porque también vamos a estar viendo el tema de si se pronuncia como tal o no el departamento, la universidad. Y está bueno también saber directamente de las autoridades cuál es la respuesta que nos dan de estas cosas. No, obvio, más entendiendo igual que estamos en época de parciales, de finales, que no tenemos tantas faltas, como que es algo que además convoca, obviamente, desde la universidad apoya a que vayas, a que te movilices, entonces sí, total. Pero bueno, eso, ni bien tengamos una respuesta concreta, porque la realidad es que no nos respondieron como tal esto, lo vamos a estar publicando. También, ahora, quiero decir que hay más posibilidades de que esto salga. ¿Por qué? Porque justamente venimos de hacer esta actividad, digamos, todo lo que la universidad, o sea, todo lo que los estudiantes hemos logrado que la universidad se pronuncie, ha sido porque nos hemos movilizado, nos hemos encontrado, hemos hecho actividades, digamos. Así que después de esto, la realidad es que tenemos un piso, digo, más alto a la hora de discutir estas cuestiones. Así que ojalá sí. Los invitamos a todos el lunes y los invitamos también a movilizar el jueves. Ojalá logremos el pronunciamiento. Lo hemos logrado algunas veces con algunas cosas, como por ejemplo, digo, hicimos un plebiscito en el 2018 por el aborto legal. La UNA fue la universidad más abortera y lo dijo Página 12.
Y luego de eso, y de vigilias, de tomas, de hacer actividades, de hacer intervenciones, la universidad finalmente se proclamó a favor. Pero bueno, fue toda una batalla que nosotros dimos, así que les invitamos justamente a sumarse a dar esa batalla para que la universidad también se pronuncie, porque es clave, es clave, es clave, es clave. O sea, que se pronuncie quiere decir que diga que está a favor de que se apruebe el proyecto y que, por lo tanto, tome alguna medida también para favorecer el reclamo. ¿Se entiende? Es fundamental. En realidad, incluso sería fundamental extender el pedido o incluso la información a estudiantes de otras instituciones del país para que también desde los estudiantes del resto del país, de institutos o de universidades que tengan que ver con la danza, también le reclamen a sus autoridades esos mismos pronunciamientos, ¿no? En ese punto me parece que es clave, porque cuanto más instituciones, centros de estudiantes, grupos, agrupamientos se pronuncian, bueno, efectivamente cuenta la idea con un apoyo mayor. Entonces, bueno, en la Cámara de Diputados yo les quiero decir, solo se aprueban cosas que importan para algún negocio, ¿no? Si no es por eso, no se aprueban. Salvo que haya un movimiento popular fuerte detrás que dice, mira, no te hagas más el distraído, acá hay que votar esta cuestión. ¿Se entiende lo que pasó con la ley de aborto, lo que pasó con matrimonio igualitario, lo que pasó con cupo laboral travesti trans, lo que pasó con, bueno, lo que tendría que pasar con humedales, ¿se entiende? Podemos seguir sumando, o el Fondo de la Cultura. No se aprueba algo que tenga que ver con alguna necesidad o reclamo popular, si no es porque se demuestra que hay una movilización detrás, ¿sí? Así que muy importante eso también. Bueno, si leíste el proyecto, bueno, fíjate que explicita muy bien las regiones y cómo se armaría toda la cuestión de no solo va de suyo, no la presupuestaria, sino la conformación de las realidades de cada región y de cada provincia, porque hay una diversidad muy grande ahí. Incluso dentro de una misma región, lo acabas de decir vos, no es lo mismo Mendoza que la provincia que está al lado. Dentro de la Patagonia no es lo mismo La Pampa, de donde soy yo, que Santa Cruz. Ni siquiera es lo mismo La Pampa que Río Negro y están pegados. Están pegadas, ¿sí? O sea, eso es un trabajo que hay que hacer a partir de que exista el instituto. Tiene que existir para que eso ocurra. Y no me quedó claro a qué te referís con el dinero que va a Mendoza, no entiendo. Claro, claro, pero hay como una cosa previa a todo eso. Hay una cosa previa, muy previa, que es conozcamos al dedillo la letra, pero no solamente conocer al dedillo, no implica conocer al dedillo la letra, implica conocer y poder dar la discusión al respecto. O sea, entenderlo, porque yo lo puedo leer a esto y no lo entiendo, pero puedo leerlo. Es lo mismo que cuando leen sobre Laban. Voy a ponerlo ahí. ¿Sí? O sea, leen sobre Laban. Bueno, hay cosas que de una no las entienden, pero se discuten, se ponen en valor, o sea, se discuten con otras personas, se ve lo que dice el autor A, el autor B, el autor C, o sea, cómo se llegó a eso. Bueno, esto es lo mismo, aunque no sea nuestro métier aparentemente, pero sí lo es, porque mira vos, ¿cómo es tu nombre? Karen, mira vos cómo a vos te preocupa la situación y te preocupa la inequidad y te preocupa que en San Juan haya todo lo que dijiste. Entonces, esa preocupación va de la mano de que es necesario que se pongan a estudiar el tema y ver cómo se discute ese tema, porque ese tema hay que discutirlo. ¿Se entiende? Sí, y agregar que la ley justamente prevé representantes provinciales, regionales, Claro. no solo regionales, sino también provinciales, un poco en esa línea, ¿no? Pero por eso... Micrófono sobre todo por la grabación.
Claro, que decíamos que justamente la ley prevé que en el instituto haya representación regional, pero que luego también haya representaciones de las provincias que sean como el nexo. Pero, y por eso también es tan importante que el instituto tenga una elección directa y que no sea el lobby de las camarillas de cada provincia, ¿entendés? Que quizás, viste, solo para el que está metido en el asunto y el que no, buenas tardes, mucho gusto, no se entera de nada, ni hay nada abierto, ni hay ninguna posibilidad de participación. Por eso creo que en eso, cuando, como esta ley tiene historia de trabajarla y de verle bien los detalles, cuando la han ido elaborando en este sentido, han ido pensando todos estos detalles. Así que me parece que es importante, esto que decía Mariela, también de ver que hay muchas cosas que están contempladas justamente para que no pase lo que hoy pasa ya, aún sin instituto, pero lo que hoy ya pasa con los fondos generales que se gestionan tanto a nivel nacional como en las provincias, en cualquier área de la cultura, que uno ve que el que no está metido en el lobby correspondiente no liga nada. Artículo 22. Representantes provinciales, funciones. De la A a la G las funciones. O sea, esto hay que ponerlo en valor y discutirlo. Y ver cómo, porque hay cosas que pueden parecer muy reglamentaristas, corregime Romina si hablo, pueden parecer muy reglamentaristas y quizás no sea necesario algunas cosas estar en la letra. Y después se trabajan en el instituto, se trabajan con la herramienta en la mano. La herramienta en la mano es el instituto, gente, no hay otra herramienta en la mano. La herramienta en la mano, o sea, tengamos el instituto y pongámonos a construirlo, ¿sí? Cada uno de nosotros, pero tiene que ocurrir. Y para que ocurra, vuelvo a decir, tenemos que saber de qué estamos hablando, tenemos que saber por qué queremos eso, para qué lo queremos, para quiénes los queremos, ¿sí? O sea, tenemos que saber cuántos somos, quiénes somos, qué hacemos, dónde lo hacemos, por qué lo hacemos, todo eso. Y para quizás un poquito tomando en cuenta esta preocupación, les comento solamente dos cosas. La primera es que justamente la ley está titulada Ley Nacional de la Danza y arranca definiendo, en primer lugar, que la danza debe ser protegida por el Estado, ¿sí? Debe ser estimulada, apoyada por el Estado. Luego define quiénes, digamos, qué se considera danza a los efectos de la ley, y luego habla de los trabajadores y trabajadoras de la danza, ¿sí? Ahí me doy cuenta que acá tenemos que hacer una corrección. Me acabo de dar cuenta que hay una cosa que está mal. Bueno, ven, lo importante que es leerla. Ven que hay que revisar incluso. Claro, hay que revisar la cuestión de género. Y entonces define quiénes son los que están abarcados o que serían reconocidos como trabajadores de la danza. Y luego, en el título 3, ahí se crea el instituto. Y a partir de ahí todo el resto de las funciones de las que hablábamos. Cómo se eligen sus autoridades, qué funciones van a tener, cómo se va a financiar, etcétera. ¿Sí? Quiero hacer una preguntita. Un poco de la mano de lo que decía la compañera. Hola. Bueno, no, un poco de la mano de lo que decía la compañera, consultar. Sabemos que desde el movimiento se llevó a cabo un registro nacional de bailarines, que claramente luego con la ley aprobada y reglamentada, etcétera, sería muchísimo más profundo y vasto, incluso pago para quienes hacen, como todo censo y como todo registro. Un poco consultarles del movimiento cómo fue la experiencia y la recepción desde las provincias, cómo es el trabajo desde ahí, y también un poco la vinculación. Sé que hace poco tiempo se aprobó, si no me equivoco, la ley provincial de danza en Misiones, y sé que hay algunas experiencias o algo también que viene trabajando en La Pampa, me parece, pero bueno, un poco cuál es la relación en las provincias en ese sentido, y cuáles han sido las recepciones.
Bueno, son dos temas diferentes. Empiezo por el último. Sí, se sancionó la ley provincial en la provincia de Misiones, pero aún no se implementó, ¿sí? Eso es lo que vos decías, porque tiene que haber una sanción, una reglamentación y una implementación. Son esos tres pasos. Bueno, en Misiones no se implementó aún. Después tiene media sanción la ley provincial de danza de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe es. Y después hay un par de provincias más que recién están iniciando como los primeros pasitos al respecto. Pero esas dos son las que tienen el trabajo como más acabado en un punto, ¿no? Y respecto al registro nacional, es Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Danza. Ese registro lo comenzamos en diciembre de 2019 porque, nosotros estamos pidiendo que se sancione una ley que requiere un presupuesto. No es una ley que dice que vamos a pintar esa pared de rosa, aunque necesitamos plata para pintarla. Entonces, cada vez, y de esto se los puedo asegurar, cada vez que yo he hablado y que hemos hablado en singular y en plural con legisladores y legisladoras, siempre nos dijeron, ¿y ustedes cuántos son? Dale, ¿ustedes cuántos son? Una vez yo inventé un número, porque dije, chao, este me va a preguntar eso, y dije 80.000. Me acuerdo, dije 80.000 por decir, dije 80.000. Bueno, no me pasó nada. Bueno, pero fuera de la broma, entonces dijimos, nosotros necesitamos saber cuántos somos, quiénes somos, qué hacemos, dónde lo hacemos, porque si no, no nos juna nadie. De hecho, no nos juna nadie, ¿sí? O sea, entonces para estar visibles necesitamos empezar con un registro. Y empezamos allá por 2019 con un registro que lo elaboramos nosotros con ayuda de personas que estaban trabajando en estadística, con esfuerzo propio, ayuda mutua, ¿no? Así, tal cual. Y le dimos la mejor forma posible, y estuvimos conversando con gente de universidades, de lugares que tienen estadística, bueno, y logramos llevar adelante ese registro que tiene problemas. O sea, tiene problemas porque no es un registro hecho por el Estado, ¿sí? El Estado no lo quiso tomar ni llevar adelante. Bien. Pero aún así, hasta al día de hoy tenemos casi 15.000 personas, trabajadores y trabajadoras de la danza inscritos en ese registro. Y les cuento una cosa, con ese registro hecho a los ponchazos, durante la pandemia le dimos datos al Estado que no tenían. Le dimos datos para saber, tortas, ¿no? Informativas para saber en qué lugares había que impactar con determinadas cosas. O sea que sirve y serviría muchísimo más si tuviéramos mucho más apoyo para llevarlo adelante como se debe, porque eso es lo que necesitamos, un buen registro, o sea, donde todas las personas estén ahí registradas y se pueda saber ¿para qué es eso? ¿Para qué queremos esto? ¿Por qué lo queremos? Lo queremos porque falta esto, porque pasa eso allá, lo otro por allá, la gente por aquel lado tiene tal dificultad. Y además porque somos parte de la economía de la cultura. Gente, o sea, somos parte de la economía de la cultura. Dentro de la economía de la cultura está la economía de la danza. O sea, somos, digamos, parte de ese eje económico. Y digo esto y ya si querés terminamos. Yo suelo dar un ejemplo que es nuestro microcosmos, ¿no? Que para dar cuenta de esa economía de la danza, por ejemplo, supongamos, vos, Karen, tenés un estudio en San Juan, que lo vas a tener seguramente. Bien, entonces vos tenés 200 alumnos, ¿no? Bueno, vos hacés funciones. O sea, por lo menos 2 por año, seguro, o a veces más. Bueno,
Para hacer esas funciones vos necesitás quien te haga la ropa. O sea, la modista, ya está. La modista cobra. O sea, tiene un trabajo. Le tenés que comprar la tela, los accesorios, de todas las tiendas del barrio, de por ahí, ¿no? Bien. Tenés el que te hace la música, o por lo menos la compila. Tenés el que te hace ¿cómo es? El logo, el programa, todo eso, ¿no? Bueno, tenés el que te hace la luz, tenés. Eso es toda una cuestión satelital, económica. Y la gente, o sea, espera ese momento. Y después tenés toda la gente que te paga la entrada. Y le queda un porcentaje al teatro ese que te contrata para que vayas a bailar gratis o no sé qué dijiste. Bien. O sea, pero el teatro cobra y vos cobrás y ¿eso qué es? En la jerga del ser humano eso es una cuestión económica. Y en el eje de la economía es ser parte de la economía de la cultura. Entonces, si yo fuera el Estado gobierno, que no voy a ser nunca, pero bueno, ponele, ¿no? A mí me encantaría, digamos, hacer algo que pueda propiciar que esos trabajadores y trabajadoras, o sea, crezcan. No quiero los subsidios, quiero que crezcan. O sea, que quiero subsidios para también propiciar la creación. Pero hay una cosa que se sustenta por el apoyo de ese sistema económico. Bueno, lo digo así muy con mis palabras, que no es de experta ni mucho menos. Absolutamente. Y hay otro tema, bueno, podemos estar hasta las 12 de la noche hablando, pero hay otro tema que es como vital y es el acervo. El acervo. O sea, porque una cosa es que seamos parte del patrimonio cultural intangible y otra cosa es que seamos invisibles. Hay una diferencia bastante notoria. Entonces, yo quiero saber a dónde vamos a ir a parar. O sea, ¿a dónde estamos en los libros? ¿A dónde estamos en el acervo? ¿Sí? ¿A dónde? ¿En qué lugar? En el país, digo, ¿eh? Estoy hablando del país. Inclusive también de la ciudad. A veces pienso en hacer ¿cómo se dice? Un concurso. Entonces salgo a la calle, o sea, cuando deliro, salgo a la calle y busco 2 personas. Y les digo, mire, hay un concurso, se va a ganar $5.000. Vos investigá quién era Spilimbergo. Vos investigá quién era Renate Jotelius. ¿Quién gana? O sea, la chica va a la primer librería que encuentra y le dan 40 libros de Spilimbergo. Renate Jotelius va a tener que caminar un rato. Sí, por decir ella, ¿eh? Podemos hablar de cualquiera, de una de allá de San Juan o de mi provincia. Por ejemplo, yo podría decir alguien de mi provincia. No lo conoce nadie, ni en la misma provincia. O lo conocemos y se va perdiendo porque va quedando de boca en boca, ¿viste? La tradición oral. Y no puede ser que seamos solo tradición oral, solamente tradición oral, no puede ser. Bueno, eso. Hola, Benito. Igual seguimos con la rondita de preguntas y todo, solo decirles que no se vayan, que se queden un ratito más y que podemos sacar otra fotito, que la sacamos una foto ya con la bandera, todo, pero también sacamos una foto con ustedes que vinieron acá a darnos su tiempo, su palabra y se los agradecemos realmente muchísimo. Para nosotros es recontra importante que esto suceda en nuestro patio querido y que podamos darnos este espacio para debatir respecto a todas estas cosas. Danza es trabajo. Vamos por nuestra ley nacional de danza y nada, eso. Sigamos con la ronda de preguntas igual sin ánimos de cortarlo, pero para que no se vayan. Preguntas. ¿Sí? ¿Quieren por ahí decir algo para cerrar y listo? ¿No? Nos vemos el jueves 10. Espero verlos a todos. Le anoté la carita de todas. No se olviden que como soy la matabebé. Ahí hay una pregunta igual. Se querían ir, pero no se pudo.
yo te puedo decir que eso debería ser una política del Instituto Nacional de la Danza. Así. Sí, tal cual, justamente la articulación con todo el resto de los, digamos, de los temas que pueden, que son transversales, ¿no? Tiene que ver a partir del instituto. Por eso es importante tener el instituto y a partir de ahí articular todos los aspectos que haga falta, desde lo educativo, porque, por ejemplo, acá se planteaba, ¿no? Hay que venir de algún lugar del interior porque no hay para estudiar. Perfecto, allá lo comentaba también el otro compañero. Entonces, efectivamente hay un montón de cosas. Vas a tener que articular con educación, vas a tener que articular con problemas de género, ¿se entiende? Con aspectos laborales, bueno, todo lo que hemos estado viendo acá, con temas que tienen que ver con archivo y elaboración y demás. O sea que tenés que, justamente, entiendo que el instituto tiene esa función, justamente, ¿no? ¿Vamos? Va a tener esa función, porque todavía no tenemos el instituto, necesitamos la ley. Muchas gracias, muchísimas gracias por habernos invitado. Vuelvo a decir algo que por ahí soy densa, pero por favor instrúyanse con este tema y vayan con las... Cuando estudiaba antropología aprendí que lo más importante es tener la pregunta. Tener la pregunta es lo más importante. Bueno, tengamos la pregunta, ¿sí? Todo el tiempo, las preguntas. Gracias. Bueno, vamos cerrando esta charlita, este debate. Muchas gracias a todos ustedes por participar, por venir, por quedarse a escuchar. Y nuevamente a ustedes por haberse acercado al patio de Loria, por compartir con todos nosotros y contarnos su recorrido y, bueno, motivarnos mucho, supongo. Las motivó, ¿no? Salimos todos muy motivados para meterle mucha lucha, ¿no? Bueno, contarles que estamos organizando. ¿Vieron cómo pasamos por sus cursos 1.000.000 de veces todas las semanas a contarles todo lo que hacemos y por qué tenemos que luchar? Estamos organizándonos para hacer eso también en secundarios artísticos, en la UNSAM, en terciarios artísticos. Así que más que invitados a acompañarnos, a que si tienen a un amiguite en estas instituciones, le digan tipo, che, ¿qué onda por allá? ¿Están hablando de esto? ¿Querés tipo sumarte con nosotros? Y que vayamos también y que invadamos para, nada, unión estudiantil, entre otros lugares. ¿Qué más era? El grupo de WhatsApp. Tenemos un grupito de WhatsApp de la Comisión por la Ley. Tienen el link. Tenemos, bueno, a veces andamos con el QR. Acá rapidito podemos darles el QR para que se sumen si quieren. El link para sumarse está también puesto en una historia destacada en el perfil del Boom, en Instagram. Y estamos pasando información netamente que tiene que ver con la ley. Viene funcionando divino el grupo. Cero spam, cero otra cosa que no tenga que ver con la ley. Así que es un grupo re amable, re bueno para estar muy informados de todas las cositas del día al día. Así que les invitamos a que se sumen. ¿Vamos con todo? Ella iba pidiendo que le... chivo. Bueno, vamos por todo para conquistar nuestra ley, para que finalmente tengamos nuestro instituto y vayamos a reclamarle al gobierno esta deuda que tienen histórica para con todo nuestro sector. Así finalmente logramos tener nuestro instituto de la danza. Gracias por participar.